Capítulo 69 Salvador. Sus pensamientos estaban confusos durante toda la prueba, bloqueando la mayor parte de la experiencia en su mente. Sabía que solo una cosa podría traerle paz una vez que todo esto terminara. «Lo prometiste», no pudo evitar susurrar entre gemidos al sentirlo penetrar profundamente. Leila arqueó la espalda mientras él seguía penetrando, con las manos aferrándose a sus bíceps, las uñas clavándose en su piel ante el placer reticente que corría por sus venas. Matías la miró, con ojos llenos de lujuria, instándola a expresar sus pensamientos. Estaba demasiado ebrio de euforia en ese momento, sintiendo su calor envolviéndolo, apretándolo con fuerza dentro de ella. Soltó su agarre del cabello y lo usó para acunar sus mejillas sonrojadas. «Prometiste tener piedad», continuó ella, dejando escapar un gemido entrecortado cuando él la golpeó profundamente en su punto dulce, aferrándose apresuradamente a sus anchos hombros. «Por favor», suplicó, incapaz de articular palabras más coherentes. A pesar de estar demasiado preocupado por la sensación de estar enfundado en ella, Matías seguía siendo lúcido y la comprendía por completo. No pudo evitar soltar una risita seca mientras aceleraba el paso, gruñendo cada vez que ella se apretaba contra él. ¿Cómo podía despreciarla? Se veía tan deliciosa, suplicando la libertad de su querido tío Bill mientras se retorcía de placer debajo de él. No le importaba por qué accedía a enredarse con él en ese momento, sus ojos aún brillaban con belleza como joyas. La observó mientras luchaba por sostener su peso en sus brazos, agarrándose a él ciegamente mientras los entrelazaba por detrás de su cuello, acercando sus rostros. Podía ver claramente las lágrimas en el rabillo de sus ojos, y no pudo evitar perseguir su placer al verlas. Podría romper a llorar en cualquier momento si él tardaba en responderle. Echó la cabeza hacia atrás con un gemido lascivo, sus párpados se cerraron mientras perdía fuerza al sentir el calor que la inundaba. Su cuerpo yacía inerte en el suelo, dejando a Matías jadeando con el sudor en la frente mientras flotaba sobre ella. No pudo evitar admirarla. Leila seguía negándose obstinadamente a mirarlo, pero eso no importaba. Nada cambió en el deseo que sentía por ella, de hecho, parecía hacerse más fuerte. Una vez más, solo una vez más, no pudo evitar pensar mientras la atraía hacia sí, aferrándose a su cabello despeinado con firmeza, pero con suavidad. Vio un atisbo de miedo en ella al hacerlo, antes de que finalmente se girara para mirarlo. Y la devoró una vez más mientras reanudaban su baile íntimo. En verdad, era un trato justo, pensó Matías. Cuando Leila despertó de su profundo sueño, toda la habitación se llenó de una luz brillante. Hizo una mueca al ver la luz del sol en sus ojos, parpadeando mientras se adaptaba a la luz. Podía sentir su cuerpo dolorido, partes que no sabía que le dolerían, haciéndose notar mientras se incorporaba con cuidado en la cama, antes de apoyarse en la cabecera. Asimismo, casi deseaba que todo lo sucedido la noche anterior fuera solo una cruel pesadilla, pero la rigidez en su cuerpo demostraba lo contrario. Parpadeó para contener los restos de sueño mientras se giraba para mirarse en el espejo junto al tocador. Anoche se había arrastrado hasta casi despertarse de vuelta a casa. Cuando por fin llegó a su cabaña, Leila apenas había cerrado las puertas antes de desplomarse en un sueño profundo en su propia cama. Le habría gustado lavarse las marcas de la noche anterior, pero estaba tan agotada que no podía ni mover un dedo después de golpearse contra el colchón. Lo mejor que pudo hacer anoche fue llegar a casa sin volverse loca por lo sucedido. Distraídamente, sus ojos recorrieron su cuerpo, observando los chupetones que él le había dejado en la piel, los fluidos corporales secos que la hacían sentir descuidada y pegajosa. Verlos una vez más la hizo sentir profundamente avergonzada, mientras las lágrimas brotaban al recordar haber sido violada de la manera más humillante. «No es nada», se dijo Leila mientras intentaba controlar la respiración. Se arrastró hasta la bañera y comenzó a frotarse el cuerpo. «No es para tanto, no cuando sabes por qué tienes que hacerlo», se repetía. Siguió restregándose, frotándose la piel hasta dejarla en carne viva, y la vergüenza dio paso a un entumecimiento al ver cómo el agua sucia se escurría por el desagüe. Leila salió lentamente, poniéndose algo de ropa como un robot antes de caminar con dificultad hacia el comedor y sentarse junto a la mesa, con la mirada perdida. Tardía, pensó que debería comer algo antes de ir a visitar a su tío Bill. Necesitaba recuperar fuerzas. Después de todo, no podía permitirse mostrar signos de cansancio. De inmediato,
Fue a coger la comida que la señora Mona le había traído el día anterior, puso un poco en un plato y la colocó sobre la mesa. Solo eligió algunas de las opciones más ligeras. Aunque sabía, necesitaba comer más, porque ahora no tenía fuerzas ni para tragar. A pesar de no tener hambre, se metió un poco de comida en la garganta con diligencia, obligándose a tragar con la ayuda del agua que le corría por la garganta. Una vez que terminó el último trozo de pan de molde, vio un montón extraño con el rabillo del ojo. Había estado tan desorientada los últimos días que no lo había notado. Tardó un rato en darse cuenta de que llevaba varios días acechando, a juzgar por el ligero polvo que se acumulaba en su superficie. Con curiosidad, Leila se acercó al montón de cartas, desató el cordón que las rodeaba y cogió el sobre de arriba para ver de quién era. Abrió los ojos de par en par y le temblaron las manos al reconocer la caligrafía escrita en la hoja. Cail, pensó conmocionada, y el corazón le dio un vuelco al ver su caligrafía. Inmediatamente revisó las demás cartas, hojeándolas una tras otra con renovada urgencia. Leila dejó caer las cartas al azar sobre el escritorio, revisándolas hasta la última. Todas eran de Cail. Se apoyó en el borde de la mesa, conteniendo la respiración mientras observaba la multitud de cartas dirigidas exclusivamente a ella. ¿De dónde salían? Leila las miró conmocionada un rato, antes de abrir la primera carta que debería haber recibido. Se le llenaron los ojos de lágrimas y le temblaban las manos al empezar a leer la primera de muchas cartas que Cail le había enviado. Era del comienzo del otoño pasado. Su mirada se posó en la primera línea de la carta, conteniendo un sollozo. Mi querida Leila. Gracias, Duque. Sinceramente, no sé qué más decir. Muchas gracias. Bill agradeció efusivamente mientras hacía una profunda reverencia al duque que tenía delante, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Parecía un poco cansado, sus últimos días habían sido difíciles, pero aún albergaba la esperanza de que todo saldría bien. Y se demostró que tenía razón cuando el duque retiró los cargos contra él sin necesidad de compensación. Se veía mucho más radiante que nunca. Nunca podré recompensarte por la misericordia que me has mostrado, dijo en voz baja, con lágrimas en los ojos, extasiado por el milagro que se le había mostrado. Justo entonces, vio a Leila entrar por la entrada de la comisaría. No pudo evitar sonreír de alegría al verla llegar. Leila la saludó con entusiasmo. Múltiples pares de ojos a su alrededor se sintieron atraídos por la conmoción, mirando a Bill y a Leila, incluyendo al duque y al abogado que lo acompañaba. Leila se quedó paralizada al encontrarse momentáneamente con la mirada del duque antes de volver a mirar a su tío. La inquietud la invadió mientras se apresuraba a ir junto a su tío. Tío, lo saludó, agarrándolo del brazo con fuerza, como si temiera soltarlo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó apresuradamente. Parece que las felicitaciones son necesarias, Leila, comenzó el policía que los acompañaba con una sonrisa radiante. El duque acaba de retirar todos los cargos contra tu tío, explicó. Leila intentó fingir sorpresa, pero la sonrisa en su rostro era rígida al girarse hacia el duque. ¿De verdad?, preguntó lentamente, girando bruscamente la cabeza antes de mirarlo de frente y dedicarle una respetuosa reverencia en agradecimiento, a pesar de la profunda rabia que la embargaba al verlo. Mi más sincera gratitud, duque. Le dio las gracias a regañadientes. Un torrente de emociones la embargó mientras tanto ella como su tío se inclinaban en agradecimiento. Sus manos se volvieron húmedas al sujetar los brazos de su tío, sintiendo que su cuerpo se enfriaba cada segundo que pasaba con él cerca. Desde la distancia, a los demás no les parecía raro, a pesar de lo incómoda que se comportaba Leila. La gente solo lo atribuía a su timidez innata. Nadie más notó sus emociones encontradas, al menos, nadie más que el duque Erard lo hizo. Las miradas de Matías y Leila se cruzaron de nuevo mientras su abogado hablaba con la policía para obtener algunos detalles de último minuto, según sus instrucciones. Leila lo miraba con profundo desprecio, a lo que él le devolvió la mirada desafiante, mirando discretamente a su tío con una sutil amenaza. Si quería mantener su pequeño romance en secreto, debería saber ocultar sus emociones, empezando por dejar de temblar tanto las manos. Se le notó una leve sonrisa en la comisura de los labios al observar sus delicadas manitas. Podría haber dejado que su abogado resolviera solo los detalles de la liberación de Bill,
pero quería ir. Quería ver a su impertinente amante, Leila Al-Wejin. Los recuerdos de la noche anterior inundaron su mente. Tras terminar su encuentro sexual, el anexo quedó en silencio, dejando solo su respiración agitada en el aire. Camisa ensangrentada, puños rotos, la ropa esparcida por el suelo, sus cuerpos desaliñados. Matías solo echó un vistazo a su figura desaliñada antes de obligarse a «Levántate». Leila permaneció acurrucada en el suelo, abrazándose. La luz del fuego cercano iluminaba su cuerpo encorvado, proyectando un suave resplandor naranja sobre su piel pálida, llena de marcas, cortesía de él. Su respiración temblorosa resonaba contra el crepitar del fuego. Matías recogió sus pantalones, se los subió con cuidado y se puso la camisa antes de dejarse caer en el sofá cercano para seguir adorando el cuerpo desnudo de Leila. Le gustaba el oscuro contraste de las marcas que le había dejado. Alimentaba a la bestia hambrienta que llevaba dentro con profunda satisfacción. Lástima que no pudiera verle la cara desde donde estaba porque ella seguía negándose a mirarlo. Sus largos cabellos dorados estaban pegados a su espalda por el sudor acumulado. La brusquedad de sus manos, con la forma en que la había agarrado por las caderas y los muslos, le recordaba lo suave que se sentía en sus manos. Pensó en llamarla para que lo mirara, pero desechó la idea y la sustituyó por un cigarrillo. Aún así, no se atrevió a encenderlo. No pudo evitar observar cómo ella se negaba obstinadamente a moverse de su posición fetal, seguía dándole la espalda. Le irritaba, casi estuvo a punto de sujetarla y obligarla a hacer lo que deseaba. Pero eso no era lo que quería de ella. Perdiendo las ganas de fumar, solo tiró el cigarrillo apagado una vez más, antes de levantarse. Caminó hacia su habitación contigua, frunciendo el ceño con el ligero arrepentimiento de no haberse tomado unos minutos extra para tenerla en su cama. Matías sintió una ligera culpa al haberla hecho experimentar su cópula en un suelo frío y duro en lugar de en su lujoso y suave colchón. Volvió a ver cómo estaba y la vio tensarse al oír su regreso. Él solo se burló de su infantilismo, agarrando su abrigo colgado del perchero y arrojándolo al azar sobre su cuerpo tendido. Ella hizo una mueca ante el repentino contacto, pero permaneció inmóvil. Empezaba a ser difícil para él comprender a quien insultaban entre ellos. Intentando controlar sus emociones, Matías solo pudo retirarse momentáneamente al baño para ponerlas en orden. Ella lo molestaba tanto como lo satisfacía, lo que lo dejaba sin saber qué hacer. Se dio una ducha corta, decidido a calmar el dolor persistente de Leila, pero cuando terminó y volvió a salir para abrazarla, se encontró solo y desconcertado. Leila ya no estaba a la vista. Había huido de él. Buscó frenéticamente por el anexo, antes de aceptar finalmente que se había ido y se había ido sin despedirse. Vio su blusa desechada, destrozada, con los botones rotos y esparcidos por el suelo de mármol. Si se fijaba bien, también podía ver algunos mechones de su cabello dorado. También vio su chaqueta colgada descuidadamente en el perchero y no pudo evitar reírse entre dientes, divertido. Odiaba tanto la idea de estar con el que prefería arriesgarse a que la vieran en tan escandalosa desnudez antes que volver a casa. Agradecía en parte no haberla perseguido entonces, pues sabía que su paciencia estaba llegando al límite. Si se la hubiera encontrado una vez más la noche anterior, creía que podría haberla tratado con mucha más dureza que antes. Y así, se limitó a mirar a Leila frente a él, convenciéndose de que había tomado una sabia decisión la noche anterior. Apenas habían pasado unas horas desde que se había sumergido en ella, y ya sentía la misma emoción que sintió por ella la noche anterior cuando se vio privado de su amante. Tomaste una decisión tan noble, Duque, lo elogió el policía, devolviendo a Matías al presente. De verdad, usted merece el respeto y los elogios como jefe de la casa Erard. Matías solo le dio las gracias brevemente, poniendo fin a la conversación con éxito antes de salir rápidamente de la comisaría. Leila, Bill y los demás policías no tardaron en ponerse en marcha. Bill lo siguió cuando el chofer de Matías le abrió la puerta. Y Duque, no olvidaré esta amabilidad hasta la muerte. Bill le agradeció efusivamente. De verdad que no, declaró con seriedad, inclinándose una última vez. Matías se limitó a mirar a la sobrina del jardinero con un brillo sombrío en los ojos. No fue nada, señor M., respondió, observando el aspecto desdichado de Leila al pensar en su tío agradeciéndole y elogiándolo.
Espero volver a verle en Arbis, concluyó, antes de subirse finalmente a su coche. Leila se negó todo ese tiempo a sonreír una vez más. No pudo evitar esbozar una leve sonrisa al cerrarse la puerta del coche. De verdad, pronto la volvería a ver en un estado similar. Se aseguraría de ello. Cuando el duque finalmente salió de la comisaría, Leila sintió un profundo alivio por su desaparición. Ambos hicieron algunas comprobaciones de última hora sobre los cargos que fueron retirados antes de irse. Leila se abrazó a su tío, apoyando la cabeza en su hombro. Hablaron un rato. Mientras tanto, Leila le preguntaba qué se perdía antes de finalmente hablar. ¿Cómo que seguimos en Arbis?, preguntó con el ceño ligeramente fruncido. ¿Por qué nos quedamos? Bill apenas podía contener la alegría mientras la rodeaba con un brazo para consolarla. Ella se sentía profundamente confundida mientras caminaban de regreso a su pintoresca cabaña en Arbis. Oh, en realidad es obra del duque, respondió tímidamente, aún con una amplia sonrisa de alivio. Me dijo que podía seguir trabajando en Arbis y seguir viviendo en la cabaña. ¿Qué?, preguntó Leila sin poder evitarlo. Esperaba que aprovecharan la oportunidad para mudarse. Pero tío, Bill levantó una mano suavemente, implorándole en silencio que lo dejara continuar. Al principio quise negarme, querida, de verdad. Me sentía tan culpable por mi negligencia que no soportaba volver a trabajar allí. Admitió, sin embargo, el duque solo me dijo que tomara esto como una penitencia por mis fechorías y que trabajara más duro para restaurar el invernadero a su antigua gloria. Leila solo podía sentir un creciente temor en el estómago. También me dijo que mis habilidades y experiencia fueron cruciales en la restauración, y lo pensé y acepté. Soy jardinero y he trabajado en el invernadero durante muchos años. ¿Quién mejor que yo para corregir mis errores? Después de todo, se volvió hacia Leila, buscando su aprobación. ¿Te permitirían las Madems volver al trabajo?, le preguntó Leila preocupada, a lo que Bill se limitó a sonreír suavemente ante su inquietud. Y el duque me dice que Madame Norma me recibe con gusto y Madame Elise ha accedido a sus deseos. Le respondió, qué regalo del cielo es el duque, Leila. En nuestro Salvador, de verdad, la elogió. Leila solo pudo asentir, aturdida. Salvador. El tío Bill lo elogió y lo llamó su Salvador. Leila solo quería gritar sus contradicciones y arruinar la imagen que tenían de él. Era un hombre vil y cruel, y todos merecían verlo como ella lo veía. Pero al mismo tiempo, quería evitarle a su tío la insoportable culpa que sentiría si supiera lo que tenía que hacer, solo para poder volver a ser libre. No podía hacerle eso. Así que mantuvo la boca cerrada, esforzándose por contener su indignación hasta que se calmara. El tío Bill procedió a contarle lo culpable que se sentía por haber destruido semejante obra maestra en los últimos días. Y que tal vez, si ayudaba a restaurarla a su antigua gloria, sentiría una leve sensación de paz al terminarla. De verdad, es la única manera en que podría corresponderle la bondad que nos ha mostrado, concluyó Bill. Lo entiendo, tío, respondió Leila en voz baja. Ojalá supiera que su deuda ya estaba pagada, pero se llevaría ese secreto a la tumba si pudiera. De verdad, Leila, ya no tienes por qué preocuparte tanto. Bill intentó calmarla. Prometo tener cuidado de ahora en adelante, haré mejor en seguir las precauciones. Suspiró, deteniéndose frente a las puertas de Arbis antes de abrazarla con ternura. Leila solo podía observar cómo la vitalidad de su tío regresaba lentamente a él y le devolvió el abrazo. A pesar de la vergüenza, se alegraba de que se hubiera ido. No quería volver a verlo tan vacío como antes. De repente, se oyó una cacofonía cerca, que crecía a cada segundo. Ambos se apartaron y miraron a ver qué era todo el alboroto, y Bill solo pudo reír alegremente al ver a los sirvientes corriendo a recibirlos. Bill. ¿De verdad has vuelto? Oh, gracias a Dios. Te extrañábamos, Bill. Se reunieron alrededor de Bill, extendiendo la mano, abrazándolo y tocándolo de todas las maneras posibles. Leila solo dio un paso atrás, dándoles un amplio espacio para reunirse con su tío. Observó cómo lo recibían con entusiasmo. Su alegría era contagiosa, tanto que Leila no pudo evitar sonreír serenamente ante la vista que tenía frente a ella. Se dio la vuelta,
observando las hermosas y elaboradas puertas que parecían cerrarse tras ella. La sonrisa que había perdido se apagó, sus ojos volvieron a un estado apagado al ver el emblema dorado reflejarse en sus ojos.